Hola queridos alumnos, hola queridas alumnas, les habla su profesor de matemática, Mr. Eduardo Montaño. Hoy día vamos a realizar una breve ejercitación sobre algunos conceptos como por ejemplo los números primos, números compuestos y descomposición en factores primos. Ustedes pueden apreciar acá un grupo de números ordenados desde el 10 hasta el 25. Yo ya los marqué, ¿cierto? Pero los números que marqué se les denominan números primos, ¿ok? ¿Y por qué se les denomina números primos? Se les denomina primos porque ellos solamente se pueden dividir de manera exacta por sí mismos o por uno. No hay ningún otro número que los divide de manera exacta, ¿cierto? Es decir, el 11 solamente puede dividirse exactamente por el 1 y por el 11, por ningún otro número, al igual que el resto de los números. Por eso se les llaman números primos. Y los números compuestos, a diferencia de los primos, son aquellos números que se pueden dividir por varios otros números. No solamente por uno o por sí mismo, sino que por otros números. Por ejemplo, el 12 se puede dividir por 3, se puede dividir por 4, ¿cierto? Por 6, por varios números. El 5 lo puede hacer por 15, lo puede hacer por 5. El 16 puede ser por 4, por 8, etc. Todos los números que se denominan compuestos se pueden dividir por más de dos números, a diferencia de los números primos, ¿ok? Números compuestos, números primos. Los que no quedaron marcados, ¿cierto? Son los números compuestos, ¿ok? Descomposición en factores primos. Acá hay un concepto importante. Vamos a desarmar, porque eso es descomponer, ¿cierto? Separar en factores. ¿Qué son los factores? Los números que se multiplican. Es decir, vamos a desarmar, vamos a descomponer un número, ¿cierto? En una serie de multiplicaciones. ¿Y qué de especial tienen estas multiplicaciones? Que son números primos los que vamos a utilizar para multiplicar. Recordemos, números primos desde el más pequeño sería el 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13, etc. Yo voy a utilizar los más pequeños, ¿okay? Por ejemplo, tenemos acá el 24, número 24. ¿Qué multiplicación entre estos números, ¿cierto? Entre los números primos, nos permite obtener 24? Veamos, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 3 nos da como resultado 24. Bien, esa es una descomposición, y en factores primos, porque son números primos, ¿cierto? Ahora, esto que está acá, el 2 por 2 por 2, se puede abreviar como 2 elevado a 3, ¿cierto? O 2 al cubo, también se puede leer. ¿Y qué nos plantea, digamos, esta potencia? Que así es como se llama, que el número que se repite es la base, ¿cierto? Es el que encontramos abajo, y las veces que se repite es el número que está arriba, ¿cierto? Y eso lo vamos a multiplicar por ese 3 que estaba solito ahí, ¿cierto? Otro ejemplo, el número 60 se puede expresar como 3 por 5 es 15, 15 por 2 30 y 30 por 2 60 como producto. Ahora, ordeno los números y tengo que 2 por 2 lo puedo representar como 2 elevado a 2 por, ordeno el 3 por el 5. 2 elevado a 2 o 2 elevado al cuadrado por 3 por 5. Y aquí, digamos, descompusimos este número que estaba acá delante, ¿cierto? Eso es una descomposición en factores primos. Descomponer el número dado, ¿cierto?, en una serie de multiplicaciones utilizando los números primos. Y obviamente estos números son compuestos. Entonces hay varios números que se van a tener que utilizar para multiplicar, a excepción del número 11, por ejemplo, que es un número primo, y fíjense ustedes, solamente tienen dos números que se pueden multiplicar entre ellos para obtener el número que nos están presentando, que es el 11. El 1 por 11. Esos son los factores de 11, no tiene otros. Bien. Ahora, acá ustedes pueden apreciar que hay un ejemplo, porque para poder uno obtener los factores primos, o para poder realizar esta descomposición, nosotros necesitamos utilizar alguna estrategia, ¿cierto? Acá tenemos el 45, lo tenemos ahí y acá.
Entonces vamos a utilizar una multiplicación de números primos que nos permita obtener 45. Veamos esta. 3 por 3, 9. 9 por 5 es 45, correcto. Recuerden, sí, el 3 por 3 también lo podíamos expresar como 3 elevado al cuadrado por el número que estaba solito, el 5. Y ahí descompusimos en factores primos. Pero hay una estrategia para poder hacer esto. Ustedes tienen que elaborar como una serie de ramas de orden descendente. Y lo que van a hacer acá es, primero, pensar en una multiplicación, ojalá que sea utilizando al menos un número primo, que nos permita tener como producto el número 45. Por ejemplo, 3 por 15. El resultado es 45. Yo ya llegué, por ese brazo, ya llegué a mi número primo. Por este otro brazo tengo el 15. Este número puede seguir descomponiéndose. ¿Y cómo puedo descomponerlo? Como una multiplicación de números primos. Hay que tratar de llegar a una multiplicación de números primos. 3 por 5 nos da como resultado 15. Y finalmente, ¿qué hago con estos números que quedaron como en los extremos? El 3, el 3, el 5. Los traspaso a este lugar, a la descomposición. Es decir, 3 por 3 por 5 nos da como producto 45. Esa sería la descomposición en factores primos. Bien, tenemos dos estrategias, ¿cierto? Esta estrategia sería básicamente la de diagrama, y por acá tenemos la del cálculo del producto directo. Otro ejemplo, el número 36. Pensemos en una multiplicación que nos permita obtener 36. Veamos, 12 por 3. Acá ya tenemos un número primo, de acá no puedo seguir bajando, ¿cierto? Pero cuando tenemos 12, sí tenemos dos números que se podrían multiplicar para obtener 12. Sería en este caso 4 por 3, nos da como producto 12. Por acá, ¿cierto? Ya quedé en 4, debo seguir. Por acá ya quedé en un número primo, llego hasta ahí. 4, ¿cómo puede ser expresado como una multiplicación como 2 por 2? Nos da 4. Es decir, ahora, para poder obtener la descomposición en factores primos, deberíamos colocar 2 por 2 por 3 por 3. Fíjense, es lo que está acá. 2 por 2 por 3 por 3. ¿Cómo podemos abreviar ese 2 por 2? 2 elevado al cuadrado por la abreviación de 3 por 3, 3 elevado a 2 o al cuadrado, ¿cierto? Bueno, espero que les haya quedado claro este concepto. Este jueves, no olvide, tiene todo el día para poder efectuar este control, pero hágalo con tiempo, cosa que no tenga algún imprevisto a último momento. Espero que se encuentren bien. Un gran saludo para ustedes y nos estamos comunicando. Recuerden enviarme correos ante cualquier duda, consultas vía webclass, vía el correo que diseñé, digamos, para poder recibir todas sus inquietudes. Así que estamos en contacto y esperando poder resolver todas las dudas. Ojalá que ustedes presenten hasta este día jueves. Recuerden también que me tienen que empezar a enviar las guías, ¿cierto? Las evidencias de su trabajo, ¿cierto? También me las pueden enviar al correo, ¿cierto? Adjuntadas con imágenes o en PDF, digamos, como a ustedes se les haga más cómodo. Bien, cuídense, que estén muy bien.